qué ronda se tramitan las becas o apoyo financiero? Si estás buscando postular a un posgrado en el exterior, es natural que te preguntes cuándo debes de hacer tu solicitud para la beca. Si lo haces antes, al mismo tiempo o hasta que ya tengas una carta de admisiones para pedir ayuda financiera o una beca para el posgrado. La respuesta es depende del tipo de beca o de apoyo financiero que estés solicitando. En algunos casos tienes que hacerlo previo al posgrado o a que envíes tu postulación al posgrado. Por ejemplo, hay becas que incluso lo haces hasta un año antes, como Comexus Fulbright, que es una beca específica para mexicanos. En algunos otros casos lo haces al mismo tiempo, por ejemplo, Chevening, que es para posgrados en Inglaterra, o incluso Genesee, que es una beca para posgrados en Stanford. La aplicación es no necesariamente al mismo tiempo. Puede ser que hagas primero la aplicación a la beca y 1 mes, 2 meses después al posgrado, pero es más o menos durante los mismos meses. Y en algunos otros casos ni siquiera tienes que hacer una postulación extra para una beca. Hay veces que muchos posgrados reciben tu solicitud de admisiones y si ven ciertas cualidades en tu perfil, si tienes una muy buena aplicación, deciden ellos mismos ofrecerte una beca, un apoyo financiero. Muchas veces estos apoyos llegan a ser hasta del 100% del costo de la manutención y la colegiatura. Son becas por mérito y de atracción de talento. Y en algunos otros casos, la beca o el apoyo financiero lo tramitas hasta que tienes una carta de admisiones. Tienes que haber sido aceptado el programa y una vez que tienes esa carta, postulas a becas específicas que necesitas ya tener la admisión. Entonces depende un poco de cuál beca y cuál apoyo financiero estés buscando. En general, la idea sería solicitarlo al principio de las rondas. Si quieres conocer más cómo funcionan las rondas y quieres entender un poco más el proceso en general y el cronograma, te recomiendo que escuches nuestro podcast. En el episodio 7 hablamos justo de ese tema. Pero en general la idea sería hacerlo lo más pronto posible, hacer tu trámite o tener en mente lo de los trámites al principio, sobre todo para aquellas becas que necesitas postular antes o al mismo tiempo, o para aquellas becas que son directamente las que te dan las universidades. Estas becas no están anunciadas, no necesariamente tú vas a ver un lugar donde digan aquí tenemos estas becas. Como decía, son becas que la universidad tiene disponibles para candidatos aceptados y es una forma de atraerlos, de incentivarlos a que escojan ese posgrado. Esas becas generalmente ellos saben, como decía, que tienes muchas opciones, que tú vas a postular a más de un programa. Es una forma de incentivarte a que tú lo escojas de otras opciones que te aceptaron. Entonces, para este tipo de becas, lo ideal, y para aquellas que pidan una carta de admisiones, lo ideal es que postules al principio, que postules a tu posgrado al principio, en la primera ronda, más segunda ronda, pues ya sería como las últimas opciones. Tercera ronda casi ya no hay tantas ofertas de becas, pero que lo hagas al principio. Sobre todo primera ronda es muy buena opción si estás buscando este tipo de becas. ¿Por qué? Porque la universidad tiene todavía más espacios, todavía no ha dado ninguna de sus becas y además porque muchas fundaciones o institutos, organizaciones que dan becas, que piden una carta de admisiones, a veces esa fecha de la postulación puede llegar a ser previa a la fecha de las últimas rondas del posgrado. Entonces se te van a ir algunas opciones de estas becas porque todavía no tienes una aceptación. Entonces el postular al principio te permite tener tu carta de admisiones antes y eso al final te da más opciones para todas estas fundaciones, organismos que necesitan carta de admisión exitosa. Y para los programas que dan ellos mismos becas de atracción de talento, pues al principio del proceso todavía tienen todas esas becas disponibles. Van pasando el tiempo y ellos las van a ir asignando a otros buenos candidatos. Entonces, si lo haces al principio, tienes todavía más oportunidad de ser de los primeros que está siendo considerado para esas becas de talento. Si haces un proceso estratégico, y creo que si buscas beca, todavía tu proceso tiene que ser más estratégico, porque no nada más tienes que conseguir la admisión, sino tienes que probar que tu perfil es todavía más competitivo y que trae algo a la mesa, que realmente va a aportar algo al salón de clases para que ellos decidan darte la beca a ti. Entonces eso significa un proceso más estratégico, pues te conviene llevarlo a cabo con tiempo y tomar ese tiempo para postular al inicio.
Por ejemplo, en Escolástica, alrededor del 70-75% de los que trabajan con nosotros su proceso de asesoría consigue una de estas becas de las que dan las mismas universidades. Y entonces sabemos que al final de cuentas el tener una aplicación estratégica, el tener excelentes puntajes en el examen, excelentes cartas de recomendación, el escoger muy bien los programas y el tratar de postular al principio da buenas ventajas para conseguir estos apoyos. Gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, te invito a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. En Facebook e Instagram como @escolástica_GMAT y LinkedIn y Twitter como Escolástica Prep. También te invito a visitar nuestra página www.escolástica.prep.com.